Bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio donde desmenuzamos las grandes ideas que han forjado el destino de los seres humanos más extraordinarios de la historia. Hoy, quiero que se imaginen algo muy particular. Quiero que cierren los ojos por un segundo, si es que no van conduciendo, y visualicen que llevan en el bolsillo un talismán. Una moneda antigua, pesada, con un poder incalculable. Este no es un objeto de fantasía, es una metáfora de la herramienta más potente que posees, tu mente. Y esa moneda tiene dos caras muy distintas. De un lado, brillan unas letras doradas, AM, actitud mental positiva. Del otro, en un metal opaco y frío, se lee, AMN, actitud mental negativa. La premisa del viaje que vamos a emprender hoy es sencilla pero devastadora: tú eres el dueño de ese talismán. Y la cara que decidas mostrar al mundo determinará si tu vida será una tragedia de carencias o una epopeya de abundancia. Estamos a punto de adentrarnos en la sabiduría combinada de dos titanes del éxito, Napoleón Hill y W. Clement Stone, a través de su obra maestra conjunta. Pero no vamos a leerlo como un manual de instrucciones, vamos a vivirlo como una narrativa continua. Explorando las vidas de aquellos que descubrieron el secreto de este talismán. Porque, ¿saben? El éxito no es un accidente. No es suerte. Y tampoco es un secreto reservado para una élite. Es, fundamentalmente, una elección de actitud. Comencemos nuestra travesía con una historia que ilustra perfectamente este poder. Imaginen el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. Imaginen la pobreza extrema, la segregación, la falta de oportunidades. Ahí encontramos a un niño llamado S.B. Fuller. La vida de Fuller parecía estar escrita de antemano por las circunstancias, hijo de aparceros pobres, trabajando desde los 5 años. Sin educación formal, destinado a repetir el ciclo de miseria de sus antepasados. Pero Fuller tenía algo que sus compañeros no tenían: una madre extraordinaria. Una madre que, a pesar de la realidad tangible de su pobreza, se negaba a aceptar la pobreza mental. Ella le dijo algo que cambiaría el curso de su historia, y eventualmente, de la historia empresarial de Estados Unidos. Le dijo: no somos pobres por culpa de Dios. No somos pobres por el destino. Somos pobres porque tu padre nunca ha tenido el deseo de ser rico. Nadie en nuestra familia ha tenido la audacia de querer cambiar. Esa frase, el deseo de ser rico, se grabó en la mente del joven Fuller como un hierro candente. Entendió que la pobreza no era una sentencia externa, sino una condición interna. Fuller decidió entonces girar su talismán hacia el lado de la actitud mental positiva. Comenzó a vender jabón puerta a puerta. Durante 12 años, recorrió kilómetros, enfrentó rechazos, ahorró cada centavo. Pero su ambición era más grande que su realidad. Llegó un momento crucial, un momento de crisis que define a los grandes hombres. Fuller se enteró de que la compañía que le suministraba el jabón iba a ser subastada. Él quería comprarla. El precio era de $150,000. Él solo tenía 25,000 ahorrados tras 12 años de trabajo. Cualquier persona con una actitud mental negativa, o AMN, habría dicho: es imposible. No tengo el dinero. Soy un hombre negro en una época de prejuicios. Mejor me olvido. Pero Fuller operaba con AM. Hizo el depósito de sus $25,000 y firmó un contrato que decía que perdería ese depósito si no conseguía el resto en 10 días. Imaginen la presión. Imaginen el riesgo. Eso es fe en acción. Recorrió cielo y tierra buscando inversores. Consiguió mucho, pero la noche antes de la fecha límite, todavía le faltaban $10,000. Era tarde, estaba oscuro y agotado. ¿Qué hizo? Se arrodilló y rezó. Pidió una señal, una luz. Se subió a su coche y condujo, diciéndose a sí mismo que se detendría en la primera luz que viera en un edificio de oficinas. Y así lo hizo. Encontró a un contratista trabajando tarde. Entró y, con una audacia que solo nace de la desesperación canalizada positivamente, le dijo: ¿quiere ganar $1,000? El hombre, sorprendido, dijo que sí. Fuller le explicó: présteme 10,000 esta noche,
y se los devolveré con 1000 de interés cuando cierre el trato. Y lo consiguió. Fuller se convirtió en el dueño de la compañía y, posteriormente, en un magnate de múltiples industrias. ¿Cuál fue su secreto? Él mismo lo dijo: saber lo que quieres y tener la actitud para perseguirlo sin aceptar un no por respuesta. Esta historia nos lleva a una reflexión profunda. La diferencia entre S.B. Fuller y cualquier otra persona en su situación no era el talento innato ni la educación. Era la cara del talismán que eligieron mirar. Y esto no se aplica solo al dinero. Pensemos en las limitaciones físicas. A menudo usamos nuestro cuerpo como excusa. Soy demasiado bajo, no soy lo suficientemente fuerte, tengo una discapacidad. Permítanme presentarles a Tom Dempsey. Tom nació sin la mitad de su pie derecho y con solo un muñón en su brazo derecho. En un mundo lógico, Tom Dempsey jamás debería haber sido un atleta profesional. Pero Tom tenía unos padres que, al igual que la madre de Fuller, se negaron a aceptar la narrativa de la víctima. Le hicieron una prótesis de madera y le dijeron que podía hacer lo que quisiera. Tom quería jugar al fútbol americano. Quería ser pateador. Con su pie de madera, practicó y practicó. Llegó a la NFL, a los New Orleans Saints. Y un día, en un estadio rugiendo con casi 70,000 personas, con el reloj marcando los últimos segundos y su equipo perdiendo, Tom salió al campo. La distancia era absurda, 63 yardas, unos 57 metros. Nunca nadie había marcado un gol de campo desde esa distancia en la historia de la liga. Era, técnicamente, imposible. Pero Tom no sabía que era imposible. Golpeó el balón con su pie imperfecto, impulsado por una mente perfecta. El balón voló, cruzó los postes y los Saints ganaron. El entrenador del equipo contrario dijo: nos ha ganado un milagro. Pero no fue un milagro divino en el sentido tradicional, fue el milagro de la actitud mental positiva aplicada a la acción masiva. Ahora, habiendo establecido este poder, es crucial entender que este talismán es peligroso. Sí, he dicho peligroso. Porque funciona en ambas direcciones con la misma intensidad. Si decides, consciente o inconscientemente, girar la moneda hacia la cara de la actitud mental negativa, AMN, la vida te dará la razón con la misma fuerza. Atraerás desgracias, pobreza y soledad. La AMN no solo te impide ver oportunidades, te ciega ante la fortuna que tienes delante de tus narices. Hay una anécdota fascinante sobre esto, la historia de un leñador y un posadero. El leñador proveía leña al posadero, pero era un hombre amargado, cínico, siempre pensando que el mundo quería estafarle. Un día, entregó una carga de leña y el posadero, al partir un tronco particularmente grande, encontró algo increíble en su interior. Una caja oculta llena de billetes antiguos, miles de dólares escondidos allí por alguien hace mucho tiempo. El posadero, siendo un hombre de principios y actitud positiva, intentó hacer lo correcto. Llamó al leñador y le preguntó: oye, ¿de dónde sacaste exactamente esa madera? Es importante. El leñador, atrapado en su desconfianza y negatividad, pensó inmediatamente que querían reclamarle algo o que había algún problema. Respondió agresivamente: eso es asunto mío. No voy a revelarle mis secretos para que usted me robe el negocio. Y colgó. El leñador perdió una fortuna que legalmente podría haber reclamado o compartido. Simplemente porque su actitud negativa le hizo interpretar una llamada de ayuda como un ataque. La suerte estaba allí, pero su mente la repelió. Esto nos lleva a una verdad fundamental que debemos abrazar: nosotros somos los creadores de nuestro propio entorno. A menudo escuchamos a la gente quejarse: el mundo es injusto, la sociedad está mal, no hay oportunidades. Pero, ¿es el mundo el problema, o es la lente con la que lo miramos? Hay una historia encantadora sobre un pastor que intentaba preparar su sermón un sábado por la mañana. Estaba lloviendo, y su hijo pequeño, aburrido, no dejaba de interrumpirle. Buscando distraer al niño, el pastor tomó una revista vieja, arrancó una página que tenía un mapa del mundo muy colorido. La rompió en docenas de pedacitos y se la dio al niño diciendo: si puedes arreglar el mundo y volver a armar el mapa, te daré una moneda. Pensó que eso mantendría al niño ocupado por horas. Para su sorpresa, el niño volvió en 10 minutos con el mapa perfecto.
El padre, atónito, le preguntó cómo lo había hecho tan rápido si no sabía geografía. El niño respondió con una inocencia reveladora: «Papá, yo no conozco el mapa del mundo». Pero en la parte de atrás de la página había una foto de un hombre. Y yo sabía que si arreglaba al hombre, el mundo se arreglaría solo. ¡Qué lección tan poderosa! Si arreglas al hombre, si te arreglas a ti mismo, si ajustas tu actitud, tu mundo se arregla automáticamente. No intentes cambiar el exterior sin antes haber transformado el interior. Ahora, profundicemos en cómo se manifiesta esto en el mundo de los negocios y la innovación. Hablemos de Henry Ford. Ford es el arquetipo del hombre que usa la AM para desafiar la realidad consensuada. Cuando decidió crear el motor V8, quería 8 cilindros fundidos en un solo bloque. Todos sus ingenieros, hombres brillantes y educados, le dijeron: «Señor Ford, es físicamente imposible. No se puede hacer». Ford respondió: «Háganlo de todos modos». Pasaron 6 meses. Nada. Pasó un año. Nada. Los ingenieros volvieron y dijeron: «Es imposible». Ford, inamovible, dijo: «Lo quiero, y lo tendré. Sigan trabajando». Y finalmente, lo consiguieron. El motor V8 revolucionó la industria automotriz y catapultó a Ford por delante de sus competidores. ¿Por qué? Porque Ford sabía que la palabra «imposible» es solo una opinión, no un hecho. Él operaba desde la convicción de que si la mente puede concebirlo, puede lograrlo. Pero cuidado, porque incluso los campeones pueden caer si permiten que su talismán se gire. Tomemos el ejemplo de las carreras de caballos. Había un caballo llamado John Pegrir, un animal magnífico, prometedor, entrenado para vencer al legendario Man o War. En una carrera histórica, ambos caballos corrieron cabeza a cabeza. En la recta final, el jinete de Man o War le dio un fustazo, y el caballo respondió con una explosión de energía, ganando la carrera. Pero, ¿qué pasó con John Pegrir? El caballo se rompió mentalmente. Había dado su máximo y había perdido. La derrota aplastó su espíritu. Nunca volvió a ganar una carrera importante. Se convirtió en un caballo acabado. ¿Cuántas personas conocemos que son así? Tienen un revés, una quiebra, un divorcio, y deciden que su carrera ha terminado. Se rinden. Permiten que la AMN tome el control. La lección aquí es vital: el éxito se mantiene solo con aquellos que siguen intentándolo con una actitud mental positiva. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no convertirnos en un caballo acabado? ¿Cómo limpiamos nuestra mente de las telarañas que nos impiden ver con claridad? Porque, seamos honestos, todos tenemos telarañas. Prejuicios, miedos, dudas. A veces, estas telarañas son tan densas que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Una de las telarañas más peligrosas es la creencia en la necesidad, como excusa para la deshonestidad. Mucha gente dice: «Tuve que robar porque era pobre», o «tuve que hacer trampa porque no había otra opción». Eso es mentira. Es una trampa de la AMN. Comparemos 2 vidas para ilustrar esto. Por un lado, tenemos a Lee Braxton. Nació en la pobreza extrema, hijo de un herrero, el 10º de 12 hermanos. Era pobre, no tenía educación, perdió su casa y su trabajo durante la Gran Depresión. Tenía todas las excusas del mundo para rendirse o para volverse un criminal. Pero un amigo le dio el libro «Piense y hágase rico». Lee lo leyó y decidió cambiar su actitud. Se propuso metas. Empezó desde cero, con trabajos humildes, pero con una visión de riqueza. Años más tarde, se convirtió en banquero, alcalde de su ciudad y un hombre rico y respetado. Usó la necesidad como combustible para el éxito. Por otro lado, tenemos a Al Capone. El famoso gángster. Cuando Napoleón Hill lo entrevistó en prisión, le preguntó cómo había empezado su vida delictiva. Capone respondió con una sola palabra: pobreza. Él usó la misma circunstancia que Lee Braxton, la pobreza, pero su actitud negativa lo llevó a concluir que la única salida era el crimen. El resultado fue una vida de miedo, violencia y encarcelamiento. La circunstancia era la misma, la actitud era opuesta. Ahora,
Adentrémonos en una de las herramientas más prácticas que nos ofrece este libro para reprogramar nuestra mente, la autosugestión. Tu mente subconsciente es como un jardín fértil. Si no plantas semillas de flores, crecerán malas hierbas. No hay vacío en la naturaleza. Willem C. Kahl, un joven australiano, entendió esto a la fuerza. A los 19 años fracasó en su primer negocio. A los 21, fracasó de nuevo. Estaba en un ciclo de derrota. Pero entonces leyó sobre el poder de la autosugestión. Se dio cuenta de que podía darle órdenes a su propia mente. M.C. Kahl empezó a repetirse a sí mismo afirmaciones poderosas. Escribió su objetivo, ser millonario para una fecha específica. Se paraba frente al espejo y hablaba con convicción, no como un loco, sino como un comandante dando órdenes a sus tropas. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejorando. Al principio parece tonto, ¿verdad? Pero lo que estás haciendo es bombardear tu subconsciente hasta que éste acepta la nueva realidad. M.C. Kahl no solo se convirtió en millonario, se convirtió en el miembro más joven del Parlamento australiano y director de 22 compañías. Superó sus propias metas años antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque alineó su mente consciente con su subconsciente. Pero la historia más dramática sobre el poder de la mente sobre el cuerpo es, sin duda, la de Ralph Webner. Ralph sufrió un ataque al corazón masivo y cayó en coma. Los médicos prácticamente lo dieron por muerto. Estaba paralizado, incapaz de moverse o hablar, pero su mente estaba despierta. Podía oír a las enfermeras decir, no tiene pulso, no respira. Imaginen el terror. Estar encerrado en su propio cuerpo, escuchando su propia sentencia de muerte. Pero Ralph había asistido a cursos sobre actitud mental positiva. Recordó una frase, puedes lograrlo si crees que puedes. En la oscuridad de su coma, Ralph empezó a luchar mentalmente. Estoy vivo. Tengo que decirles que estoy vivo. Concentró toda su energía, toda su voluntad, en un solo objetivo, mover un párpado. Una tarea que hacemos miles de veces al día sin pensar, se convirtió en su Everest. Pasaron horas. Las enfermeras seguían preguntando si había señales de vida. Y finalmente, Ralph logró parpadear. Ese pequeño movimiento fue el grito de victoria de una mente que se negaba a rendirse. Ralph se recuperó. Volvió de la muerte gracias a que su talismán mental estaba firmemente anclado en el lado positivo. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, vale, tengo la actitud, tengo la fe, pero sigo fallando. ¿Qué me falta? Aquí entramos en el concepto de, ese algo más. A veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso es 1 milímetro. Es un pequeño ajuste. Es persistencia inteligente. Hablemos de la invención del teléfono. Todos conocemos a Alexander Graham Bell. Pero, ¿sabían que otro hombre, Philip Reis, estuvo a punto de inventarlo antes? Reis construyó un aparato que podía transmitir música, pero no voz humana inteligible. ¿Por qué? Por un tornillo. Sí, un simple tornillo. El diseño de Reis cortaba la corriente eléctrica de forma intermitente. Para transmitir la voz humana, se necesita una corriente continua pero variable. Bell entendió esto. Si Reis hubiera girado un tornillo un cuarto de vuelta, habría cambiado la corriente de intermitente a continua y habría inventado el teléfono. Estuvo tan cerca, pero se rindió. Bell añadió, ese algo más, el conocimiento técnico preciso y la persistencia para no conformarse con un, casi. Lo mismo ocurrió con los hermanos Wright. Muchos intentaron volar antes que ellos. Tenían motores, tenían alas. Pero se estrellaban. ¿Qué tenían los Wright que los demás no? Descubrieron los alerones móviles. Entendieron que para volar no basta con sustentación y potencia, se necesita control, equilibrio. Añadieron piezas móviles a las alas que permitían al piloto estabilizar la nave. Ese pequeño detalle, ese, algo más, fue la diferencia entre ser un soñador loco y ser el padre de la aviación. Esto nos enseña que la actitud mental positiva no es solo optimismo ciego. Es optimismo aplicado a la búsqueda de soluciones. Es decir, no funciona todavía, así que voy a buscar qué pieza me falta. Thomas Edison no fracasó 10
000 veces, descubrió 10,000 formas de cómo no hacer una bombilla, hasta que encontró el filamento correcto. Eso es AMP en estado puro. Y finalmente, quiero hablarles de un hombre que encarna la redención total a través de este cambio de mentalidad, Charlie Ward. La historia de Charlie es de película. Comenzó mal. Muy mal. Se juntó con malas compañías, se involucró en el contrabando, el juego y terminó en la infame prisión de Leavenworth. Un convicto. Un número más. Charlie tenía todo el derecho de estar amargado, de odiar al sistema, de planear su venganza o su próxima estafa. Pero en esa celda fría, Charlie tomó una decisión. Decidió que, aunque su cuerpo estaba prisionero, su mente sería libre. Giró el talismán. Dejó de ser el tipo duro y hostil y decidió convertirse en el preso modelo. Empezó a leer. Se interesó por la planta de energía de la prisión. No sabía nada de electricidad, pero leyó cada libro que pudo encontrar en la biblioteca de la cárcel. Cuando quedó una vacante en la planta, la pidió. Su cambio de actitud fue tan notable que se la dieron. Charlie Ward trabajó tan bien, fue tan diligente y positivo, que impresionó a otro recluso. Un hombre de negocios que había caído en desgracia por evasión de impuestos, Herbert Bigelow. Bigelow le dijo, Charlie, cuando salgas de aquí, búscame. ¿Tienes trabajo? Y así fue. Charlie salió de prisión, buscó a Bigelow y empezó desde abajo en su empresa de calendarios y publicidad. Pero no se quedó abajo. Con su AMP, ascendió de obrero a capataz, de capataz a gerente, de gerente a vicepresidente. Y cuando Bigelow murió, Charlie Ward, el exconvicto de Leavenworth, se convirtió en el presidente de la compañía, llevándola a facturar millones de dólares. Pero lo más hermoso de Charlie no fue su riqueza, sino lo que hizo con ella. No olvidó de dónde venía. Contrató a cientos de exconvictos, dándoles una segunda oportunidad que nadie más les daría. Siempre y cuando mantuvieran una actitud mental positiva. Charlie Ward demostró que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán sucio esté tu pasado, si limpias tu talismán. Si pules esa moneda y la pones del lado de la AMP, puedes reconstruir tu imperio. Así que, amigos míos, al concluir este episodio, la pregunta que les dejo no es si tienen talento, si tienen dinero o si tienen suerte. La pregunta es, ¿de qué lado está tu talismán hoy? ¿Estás mirando la cara opaca de la negación, la excusa y la víctima? ¿O estás mirando la cara brillante de la posibilidad, la responsabilidad y la acción? Hemos recorrido las vidas de vendedores de jabón, pateadores de fútbol, leñadores desconfiados, inventores y exconvictos. Todos ellos nos gritan una sola verdad a través del tiempo: tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si tienes problemas, bien. Los problemas son solo oportunidades disfrazadas con ropa de trabajo. Si estás en un agujero, deja de cavar y empieza a construir una escalera mental. Recuerda las 17 reglas del éxito, pero sobre todo recuerda la primera, una actitud mental positiva. Úsala para definir un propósito, para caminar la milla extra, para pensar con precisión y para dominar tu subconsciente. No seas como el caballo John P. Greer que se rindió ante la derrota. Sé como Ford, que dobló la realidad a su voluntad. Sé como Ralph Bepner, que desafió a la muerte con un parpadeo. Tu mente es un instrumento milagroso. Tienes el poder de cambiar tu mundo. Tienes el poder de encontrar ese algo más. Tienes el poder de convertirte en la persona más importante que conocerás jamás, tú mismo, en tu mejor versión. Así que, sal ahí fuera, gira ese talismán hacia el lado positivo, y haz que suceda. Porque si tu mente puede concebirlo y tu corazón puede creerlo, sabes que puedes lograrlo. Gracias por escuchar, y que su actitud sea siempre su mayor activo.